Hi, I'm Jaime. Por fin se terminó las vacaciones que me había tomado del canal y en el primer video que les traigo después de las vacaciones es un resumen de un libro que acabo de terminar. Brother, ¿por qué hace ruido el gallo justo ahorita? Entonces, en el primer video les quiero compartir el resumen de este libro. La idea salió porque le había recomendado el libro a una amiga, pero lo tengo en inglés y lastimosamente ya no entiende inglés. Entonces yo dije, bueno, es una buena idea hacer un resumen y mato dos pájaros de un tiro. Entiende las cosas del libro y hago un video también. El título del libro es Rodeado de idiotas, que el autor nos deja entender que su motivación para ayudarnos a nosotros a comprender los diferentes tipos de personas fue uno de sus jefes en el pasado, el cual decía que todos sus empleados eran unos idiotas. Y este señor se burlaba del jefe porque le parecía interesante que si todos sus empleados eran idiotas, realmente debería plantearse en pensar quién era el idiota realmente, ya que él era el que había contratado a todos esos idiotas. Bueno, el libro explica cómo hay personas que son sumamente diferentes a nosotros. Por ejemplo, más de una vez hemos sentido que hay grupos en los que nos sentimos muy cómodos, mientras que hay otros que mientras que hay otros en los que la interacción puede ser muy diferente. Puede que a algunas personas tus chistes le parezcan las cosas más graciosas del mundo, mientras que si sueltas ese mismo chiste en un grupo de personas diferentes, es muy probable que te vean raro. La principal razón de esta incongruencia son los rasgos de la personalidad. Según el libro, existen cuatro tipos: rojo, amarillo, verde y azul. En el video les voy a presentar el diagrama y para hacer el resumen un poco más natural lo voy a narrar como si fueran mis ideas, como si yo hubiera escrito el libro. Solo para hacer un poco más natural. También los desafío a que intenten identificar qué color soy yo. En primer lugar tenemos a los rojos. Los rojos se encuentran en el primer cuadrante. Se encuentran en el cuadrante orientado a las tareas y los objetivos y la extroversión. Los rojos son esos amigos ruidosos, son esos que se ríen más fuerte siempre después de un chiste. Y usualmente son personas muy extrovertidas y competitivas. Les gustan mucho los desafíos y el placer que viene después de ganar algo. Además, para un rojo, si una actividad es demasiado trivial, se vuelve aburrida y puede que la dejen. Los rojos también son ambiciosos, determinados e independientes. Y de entre todos los colores, usualmente son los que se encuentran en su mayoría en posiciones de liderazgo. Esto es porque los rojos son líderes natos, les encanta tomar el control de la situación. Les encanta eso de poder tomar decisiones y hacer lo que ellos quieren. Por eso cuando ocurra una situación en que tengan que resolver algo en grupo, es muy probable que el rojo sea el primero en ofrecerse a tomar el liderazgo. Aunque también dice que no les molesta seguir a otras personas, siempre y cuando esas personas hagan las cosas correctas. Un rojo también siempre querrá hacer las cosas lo más rápido y eficazmente posible, siempre. Un rojo tiene tanta energía que no se puede quedar quieto, siempre necesita estar haciendo algo, cualquier cosa, no pueden estar sin hacer nada. Necesitan tener ese estímulo de saber que están avanzando, que están haciendo algo por sí, por sí mismos, para ganar más cosas. Es muy importante saber que la mayoría de cosas que un rojo hace son para ganar algo. Un rojo en raras ocasiones va a hacer las cosas sin querer algo a cambio. Siempre tiene una motivación detrás, algo que ganar. A más de uno le gustaría ser rojo. A mí me gustaría ser rojo. Tanta energía, tanta confianza, tanta ser extrovertido, no tenerle miedo a las cosas. Además de su capacidad para abrazar los desafíos, para sobrellevarlos, los hacen personas muy fuertes. Sin embargo, tienen sus efectos y aquí se los voy a compartir. Los puntos negativos. Para un rojo, su principal motivación es resolver cosas y hacer tareas. Es por eso que no se los suele ver esforzándose para ser amigos. Es como que para ellos el hacer amistades o su vida social está en segundo plano. Su principal motivación es continuar con las tareas que se ha propuesto para seguir ganando cosas. En el remoto caso de que un rojo se tome muy en serio sus amistades, es porque él siente o ella siente que va a ganar algo de estas amistades. Puede ser, no sé, dinero o simplemente sentirse bien con compartir con esta persona. Pero sí, siempre necesita ganar algo.
Otro punto que los hace quedar un poco mal enfrente de... Otro punto que los hace quedar algo mal cuando comparten con otros colores es que los rojos son muy honestos. No suelen pensar en cómo sus palabras pueden afectar a los demás. Para un rojo lo más importante es el resultado, que las cosas sean simples y rápidas y para poder seguir avanzando. Entonces, cuando un rojo tiene que decirle algo a uno de sus compañeros, uno de sus amigos, es muy poco probable que el rojo se piense la forma de decirlo, simplemente lo va a decir como es y ya. Y eso puede hacer pequeños roces en la amistad, porque hay personas que se sienten muy mal dependiendo de las cosas que diga. Si eres amigo de un rojo, es muy probable que esta persona en alguna ocasión haya compartido su opinión sobre ti o sobre alguna situación que te haya pasado. Y que luego de eso haya sentido que es una persona que carece totalmente de tacto y muy, podríamos decir, grosera. Pero no es que el rojo quiera hacerte sentir mal, sino que para él, para los rojos, así es como funcionan las cosas. Para un rojo es muy difícil entender por qué las personas tienden a pensar mucho en cómo decir las cosas para no afectar a los demás. Para ellos simplemente es decirlo y avanzar, nada más. Por último, los tres peores rasgos de un rojo. Sí, son muy energéticos y les gustan los desafíos. Siempre están moviéndose. Pero por el otro lado, no tienen nada de paciencia. No pueden esperar. Es una tortura tener que esperar siendo un rojo. Antes, en la primera descripción de los rojos, les dije que eran líderes natos. Mm, bueno, aquí viene un problema porque les gusta tanto tomar la iniciativa que muy a menudo terminan posicionándose como dictadores dentro del grupo. Los demás colores los ven como personas muy egocéntricas o controladores. Dentro de esta idea, los rojos son muy de pensar de, bueno, si mi idea funciona, no es necesario que escuchemos las demás, porque hagámoslo a mi manera, porque mi manera es la que va a funcionar, ya sabemos. No es necesario que veamos lo que los demás opinen. Por último, el rasgo que hace más difícil tratar con un rojo es su agresividad. Tú puedes sentir que un rojo te está gritando, mientras que para ese rojo eso simplemente es su voz normal. Aunque no estén enojados, de entre todos los colores, el rojo es el que pierde la compostura más rápidamente. Si quieres ver un rojo completamente fuera de control, muy enojado, gritándote, golpeando la mesa, solo llévale la contraria varias veces y vas a ver que en muy poco tiempo va a perder el control. El segundo color es el amarillo. El amarillo se encuentra un cuadrante por debajo del rojo. En el caso de los amarillos, ellos también están en el cuadrante de la extroversión, pero ellos están orientados hacia la vida social, mayormente. Al igual que los rojos, los amarillos también son muy energéticos y muy extrovertidos, pero ellos tienden a querer relacionarse más con otras personas, a tener amigos, a hacer amistades, conocer otras personas. Es más, los amarillos en reuniones, en fiestas, casi siempre son el centro de atención. Siempre están, si ves a una persona rodeada de otras personas, viendo cómo hablan, escuchándolo, es probable que esa persona sea un amarillo. Para los amarillos es muy fácil caerle bien a otras personas y les gusta caerles bien a otras personas. Si quieres reconocer a un amarillo alrededor tuyo, solo ponte a pensar en algún amigo que tengas, en esa personita que tiene un montón de amigos, que parece que conoce a la mitad de la ciudad. Esos que están en cada fiesta o reunión, o que cuando hablas de ellos, siempre hay una persona que los conoce alrededor tuyo. También, los amarillos son muy creativos, se les ocurren las ideas más locas. Aunque muchas veces por ser tan locas son muy difíciles de poner en práctica, pero es útil eso. Lastimosamente, de nuevo, todo tiene sus defectos. Los amarillos, en su afán de hacer que todos se encuentren alegres alrededor de ellos, en su afán de mantener entretenidas a las personas, a veces llegan a ser bastante molestos. Al volverse el centro de la atención, ellos terminan acaparándola. Y es muy difícil que den lugar a otras personas a que también hablen. Para ellos es complicado ceder esa posición. Y otro punto negativo es que, con respecto al querer entretener a los demás, es que para es que para no perder la atención de las personas, ellos cuentan muchas anécdotas. Y es común que tiendan a inventar anécdotas. Y esto pasa, yo conozco a algunos amarillos que inventan cosas así simplemente para hacer reír a la gente, no para verse mejor ante los demás. No, pueden ser incluso anécdotas vergonzosas sobre ellos.
Su intención simplemente es hacer que los demás se rían, que se diviertan. A diferencia de los rojos, los amarillos no se molestan cuando les llevas la contraria o resalta su problema. Más bien un amarillo le va a dar igual, porque no te va a prestar atención. Los amarillos son pésimos oyentes, es muy difícil que te preste atención. Al final será como si nunca le hubieras dicho nada. Después tenemos a los verdes. Los verdes son mi favorito entre todos los colores. Se los identifica porque son los más amigables, más calmados y mucho más pacientes que los demás colores. Las personas con rasgos verdes son más fáciles de encontrar. Y además de los rasgos que les voy a compartir, los verdes se los considera como un punto muerto entre todos los demás colores. Es muy común que contengan rasgos en menor medida de los demás colores. Los verdes están al lado de los amarillos en el cuadrante social, pero están del lado contrario en el cuadrante de su energía. Son personas más introvertidas, más tranquilas. Dije que los verdes eran mis favoritos porque usualmente son los más tolerantes frente a los demás colores. Es muy raro ver a un verde molesto. Y la verdad es que todos mis mejores amigos tienen rasgos verdes. Todos. Mínimo tienen un color verde o son verdes completamente. Yo creo que la principal razón por la que me caen bien los verdes es porque son los mejores oyentes. Y yo soy una persona de la que le gusta hablar mucho. Entonces, verdes y yo siempre nos llevamos muy bien. Es más, el verde más verde que conozco es el mejor oyente que he encontrado en toda mi vida. El mejor. Bueno, los verdes sí se encuentran al lado de los amarillos en el cuadrante social. Pero a diferencia de los amarillos, yo creo que los verdes son mejores siendo amigos. Entonces, si tienes un problema, es muy probable que el primero en que te ofrezca ayuda sea un verde. Y sin que se lo pidas. De todo corazón te lo va a ofrecer. Los verdes también son mucho más tranquilos que los demás colores. A diferencia de un rojo, los verdes no hacen las cosas tan rápido. Ellos se toman su tiempo para hacerlas con tranquilidad, pero las terminan, no como los amarillos que las dejan empezadas. Lo más noble con respecto a un verde es que ellos casi siempre van a poner el bienestar del grupo por encima de su propio bienestar. Bueno, puede ser del grupo, de su familia, de sus amigos, de su grupo en la universidad, lo que sea. Bien, hagamos una pequeña pausa aquí. Y si eres un verde, es mejor que te saltes esta parte porque los verdes también son los que se sienten peor cuando reciben críticas. Veamos los puntos negativos. Debido a que los verdes están dentro del cuadrante introvertido, para ellos es muy fácil aceptar las decisiones de otros colores. A primera vista puede parecer bueno, pero eso da un problema, porque cuando ellos tienen que tomar sus propias decisiones, no van a poder hacerlo. Van a estar acostumbrados a que siempre sean los otros colores más activos, como los rojos o los amarillos, los que tomen las decisiones. Los verdes también son personas muy sentimentales. Esto les ayuda a empatizar mejor con las demás personas. Pero, llevado a un extremo un poco más allá, los hace que se vuelvan personas muy obstinadas. O sea, para ellos se vuelve a veces complicado aceptar las cosas porque para que ellos hagan algo o acepten algo es necesario que lo sientan. Tienen que sentir que eso es lo correcto para que ellos lo puedan hacer. No importa toda la evidencia que les presente, no lo van a hacer si no sienten que eso deben hacer. Y bueno, el peor rasgo de los verdes es que como ellos quieren siempre estar en buenos términos con todos, nunca se van a molestar enfrente tuyo. Y los verdes aguantan mucho antes de explotar. Pero no te dejes engañar por todos los halagos que yo les di y que son los más empáticos y todo eso, porque los verdes son cobardes totalmente. A diferencia de un rojo, ellos no te van a gritar en la cara o van a explotar enfrente de ti y decirte todo lo malo que tienes. No. Ellos se van a reunir en grupitos de 2 o 3 a criticarte a tus espaldas y hablar mal de ti para poder desahogarse. Y el cuarto color es azul. El azul se encuentra en el mismo cuadrante de los verdes en cuanto a los introvertidos, los tranquilos. Pero está por encima, o sea, del lado de los rojos en cuanto a orientado a tareas, a desafíos, a actividades, no tan orientado a relaciones interpersonales. Los azules son los cerebritos de los colores, los que les gusta siempre tener información, datos. A diferencia de los rojos, los que persiguen tener el mejor resultado en el menor tiempo posible, los azules se toman su tiempo investigando todo lo que necesiten para poder hacerlo de la mejor manera posible y disfrutan mucho el proceso. Aunque su resultado no sea el mejor de todos y se demoren años obteniéndolo, disfrutan el proceso de obtener la información y llevar a cabo paso a paso. Puedes identificar los azules porque son personas muy lógicas, sistemáticas, muchas veces ordenadas, pero no siempre.
correctas y cuidadosas. Es muy útil tener azules cerca, porque son personas muy precisas. Y para que ellos afirmen algo, deben estar seguros completamente de que es así. Y a diferencia de los verdes, para ellos no es necesario sentirlo. No, ellos simplemente con investigarlo y saber que eso es lo correcto, ya. Pero deben estar completamente seguros, lo van a investigar de cabo a rabo. Uno de mis mejores amigos es azul y siempre cuando le comparto algo que vi en internet sobre el gimnasio, economía o política, muchas veces me termina corrigiendo porque las cosas que yo escucho a veces, o sea, como se me olvidan y termino llenando los espacios con mis propias palabras y no hace sentido. Otra gran cualidad que tienen los azules es su capacidad para seguir las instrucciones al pie de la letra. Son muy buenos en esto, muy buenos. Y para terminar, los azules, según mi punto de vista, no tienen grandes defectos. Sí, al ser personas muy tranquilas, muy pasivas, tienen problemas de empezar cosas nuevas. Y porque en su mayoría son muy perfeccionistas, quieren que todo les salga perfecto. Entonces, para ellos es difícil empezar cosas nuevas. Además que también son bastante cobardes y les cuesta tomar riesgos, empezar cosas. Y bueno, también para ellos el hacer amigos, el compartir con otras personas no es lo más importante, les gusta estar solos. Bueno, hasta aquí con los colores. Y en caso de que aún no se hayan dado cuenta, o que sean verdes y no están decididos, o sean azules y necesiten más información para poder dar su opinión, soy un rojo completamente. Soy un completo rojo. Me identifico con absolutamente todas las características que les di sobre los rojos, incluso las negativas. Y hasta aquí el video. Yo creo que fue un buen resumen. Dejé algunas cosas atrás, no añadí todo lo del libro porque es un libro un poquito grande. Y hay cosas que yo sentía que no era necesario compartirlas, como cosas de postura, lenguaje corporal, cosas así. Eso, si les llamó la atención el libro, léanlo y pueden ver todo. Y también muchas características que dejé afuera. No compartí absolutamente todo el libro, solo las cosas que más se me quedaron en la mente. Y eso es todo. Gracias por ver.